jóvenes, en este video hablaremos acerca de la estructura interna de la materia, es decir, acerca de los átomos. Hoy día, a través de toda la evolución que ha tenido la ciencia, es posible saber que toda la materia se encuentra conformada por una partícula muy pequeña, a la cual la llamamos átomo. Esa partícula hace parte de toda la materia, pues es la partícula que constituye a todos los elementos químicos. Y los elementos a su vez hacen parte de todo lo que existe en la naturaleza. Por lo tanto, los átomos van a estar presentes en toda la materia. A través de la evolución del concepto del mismo, nosotros hoy día sabemos que el átomo está conformado por una parte central extremadamente pequeña en comparación con el tamaño general del átomo y que a su vez es muy densa, a la cual le llamamos núcleo. En este núcleo se encuentran ubicados unas partículas que hacen parte de las partículas fundamentales de un átomo. Las partículas que conforman el núcleo son los protones y los neutrones. Alrededor del núcleo, en unas regiones a las que se le denominan orbitales atómicos, se ubica la tercera partícula fundamental del átomo, a la cual se le conoce como electrón. Todo átomo está constituido por estas tres partículas fundamentales, el electrón, el protón y el neutrón, y estas partículas tienen unas propiedades muy particulares. Por ejemplo, los electrones poseen una masa que se considera despreciable al compararla con la masa de los protones y la masa de los neutrones. De tal manera que cuando nosotros medimos la masa de un átomo, estamos determinando la masa al interior del núcleo. Por otra parte, estas partículas poseen unas características muy bien determinadas con referente a su carga. Los electrones poseen carga negativa, una unidad de carga de -1. Los protones poseen carga positiva, una unidad de carga de +1, y los neutrones poseen una carga de 0, es decir, no tienen carga. De tal manera que el núcleo está cargado positivamente, mientras que toda la parte de los alrededores del núcleo donde están ubicados los electrones estará cargada de forma negativa. Los valores que se presentan acá en la tabla con respecto a la carga en column es la carga real que poseen los electrones y los protones. Como podemos apreciar, en este caso corresponde al mismo valor, únicamente que tienen signos contrarios, menos para el electrón y más para el protón. Dependiendo del número de partículas fundamentales que posea un átomo, este va a tener una serie de propiedades que se denominan propiedades fundamentales del átomo. Estas propiedades son su número atómico, su número másico y la carga. Vamos a hablar inicialmente del número atómico y del número másico. ¿Listo? Entonces, recordemos que las partículas fundamentales son los protones, las vamos a simbolizar con una P más, los neutrones, que vamos a simbolizarlas con una N, y los electrones, que vamos a simbolizar con una N menos. ¿Listo? Entonces, miremos la primera propiedad, el número atómico. Hay que anotar que esta es la forma universal de representar las propiedades fundamentales de un átomo. Esta X puede ser reemplazada con el símbolo del elemento. El número atómico siempre se va a colocar en la parte izquierda inferior, ya sea de la X o del símbolo del elemento químico al que pertenece el átomo. En la parte superior izquierda debe ir el número másico y en la parte superior derecha debe ir la carga que posee el átomo. Empecemos entonces con el número atómico, que no es otra cosa que el número de protones que posee el átomo en su núcleo. Esta propiedad es muy importante porque es la que le da identidad a cada uno de los átomos existentes. Dos átomos pertenecen a un mismo elemento siempre y cuando
tengan exactamente el mismo número de protones. Entonces, por ejemplo, el elemento llamado oxígeno tiene un número atómico de 8. Eso quiere decir que todos los átomos que existan en el universo y que tengan 8 protones en su núcleo serán átomos de oxígeno. Así sucesivamente, cada elemento existente tendrá un número atómico correspondiente. Entonces, Z o el número atómico siempre será igual al número de protones. Acá hay una fórmula que nos relaciona ese valor. ¿Listo? Ahora, el número másico A se determina o se define como la sumatoria del número de partículas presentes en el núcleo, es decir, la suma de protones y neutrones. Es decir, que un átomo que tenga un número másico, por ejemplo, de 20, lo que nos está queriendo decir eso es que sumando protones y neutrones del núcleo tendré 20 partículas. ¿Listo? Entonces, esta propiedad es importante porque está directamente relacionada con la masa atómica del elemento. Recordemos que esa masa va a ser producto precisamente del número de protones o la masa del número de protones y la masa del número de neutrones. Por último tenemos la propiedad llamada carga. Cuando hablamos de la carga de un átomo, hablamos de la resta entre el número de protones existente menos el número de electrones existentes. ¿Listo? Entonces, un átomo que tenga una carga de 0 es porque tiene igual número de protones e igual número de electrones. ¿Listo? Si un átomo tiene 8 protones y tiene 8 electrones, su valor de carga será exactamente igual a 0, porque 8 menos 8 obviamente nos da 0. Pero los átomos pueden tener carga positiva o pueden tener carga negativa. La única forma que un átomo tiene de adquirir carga es ganando o perdiendo electrones. Si gana electrones, adquiere carga negativa. Si pierde electrones, adquiere carga positiva. En condiciones normales, un átomo no puede ganar protones y tampoco puede perder protones. No puede ganar neutrones, tampoco puede perder neutrones. Lo único que un átomo puede ganar o perder son los electrones y ese proceso conlleva a la formación de carga en los átomos y cuando un átomo gana o pierde electrones automáticamente se convierte en lo que conocemos como iones o un ion. Un ion es un átomo que ha ganado o ha perdido electrones. El ion puede ser negativo cuando el átomo gana electrones. Miremos este ejemplo, tenemos un núcleo, tenemos 3 electrones y si este átomo que tenemos aquí adquiere un electrón más y queda con 4 electrones, ya tenemos un anión formado. Un anión que tendrá una carga de -1. Cada electrón que se gane aporta -1 a la carga del átomo. Por otro lado, si el átomo pierde electrones, tenemos este átomo que posee 3 electrones y él suelta un electrón para quedar con 2 electrones, tendremos un ion positivo que recibe el nombre de catión. Los cationes son átomos que han perdido electrones. La carga de un catión estará determinada por el número de electrones perdidos, de tal manera que un catión que tenga una carga de +2, lo que nos está diciendo eso es que el átomo perdió 2 electrones. Si un catión tiene una carga de +5, perdió 5 electrones. Cada electrón perdido va a contribuir con una carga de +1. Cada electrón ganado va a contribuir con una carga de -1. A partir de los valores de las propiedades fundamentales del átomo, es posible determinar el número de protones, neutrones y electrones, es decir, el número de partículas fundamentales que posee el átomo. Miremos el siguiente ejemplo. Tenemos una estructura para un átomo y lo primero que tenemos que hacer para calcular los protones, neutrones y electrones es saber que aquí está ubicado siempre el valor de Z, o sea, tenemos un Z de 20, acá está ubicado siempre el valor de A,
es decir, tenemos un valor de número másico de 42 y aquí siempre va a estar ubicada la carga, es decir, tenemos una carga de más 2. Por lo tanto, únicamente debemos aplicar los conceptos. Entonces, los protones siempre serán iguales al número atómico. Este átomo posee, por lo tanto, 20 protones. ¿Listo? 20 protones. Para calcular los neutrones, siempre debemos restar el valor de A menos el valor de Z. Porque recordemos que aquí están protones y neutrones y acá yo tengo protones. Por lo tanto, si a los protones y los neutrones le quito los protones, me quedan los neutrones. Para este caso, el valor de los neutrones será igual a 42 menos 20 y eso me va a dar 22. Para calcular el número de electrones hay que tener en cuenta la carga. En este caso hay una carga, dos cargas positivas. Eso indica que este átomo perdió 2 electrones. Él tiene 20 protones, o sea que cuando él estaba neutro también tenía 20 electrones. Como perdió 2, entonces 20 menos 2 nos da 18. Para calcular los electrones, al valor de Z siempre le voy a restar el valor de la carga, teniendo en cuenta el signo de la carga. Fíjense, 20 menos el valor de la carga, que es 2 positivo, 20 menos 2 me da 18. De esta forma es posible determinar a partir de una estructura como esta el valor para las diferentes partículas fundamentales que posee el átomo. Miremos otro ejemplo. En este caso, tenemos esta estructura donde tenemos un número atómico de 8, un número másico de 17 y una carga de menos 2. Entonces, Z vale 8, por lo tanto, el número de protones es 8. Para calcular los neutrones siempre se resta A menos Z, es decir, el valor de arriba menos el valor de abajo. En este caso, 17 menos 8 me daría 9. Este átomo posee 9 neutrones. Y para calcular la carga, debo tener en cuenta siempre, perdón, para calcular los electrones, debo tener en cuenta siempre la carga. En este caso, tengo una carga de menos 2. Este menos indica que él ganó 2 electrones. Entonces, inicialmente tenía 8 protones y 8 electrones cuando él estaba neutro, pero al convertirse en un ion ganó 2 electrones más. Entonces el número de electrones sería 8 menos el valor de la carga, que es menos 2, menos por menos da más, o sea, esto da 10. Este átomo posee 10 electrones. ¿Listo? Una forma muy fácil de calcular los electrones es tener en cuenta de hacerle al número atómico el efecto contrario del valor de la carga. Entonces, si yo tengo una carga negativa, este valor de la carga se la sumo al número de protones o al número atómico, como en este caso. Sumé 8 más 2, porque menos por menos da más. Y si la carga es positiva, no se la voy a sumar, sino a restar. Si la carga fuera más 2, entonces sería 8 menos 2 y me daría 6. Eso lo podemos aplicar siempre de esa manera. Cuando acá no aparece ningún valor, eso lo que nos quiere decir es que el átomo posee carga de 0. Si posee carga de 0, entonces es porque tiene el mismo número de protones y el mismo número de electrones. Es un átomo neutro, no tiene ninguna carga. Z se determina de la misma forma, sería el valor de, los protones serían el valor de Z. El número de neutrones lo calcularía de esta forma, restando este menos este, 48 menos 25, me daría 23. Y el valor de los electrones sería 25 menos 0, en este caso 20. De esta manera pueden calcular para cualquier especie, ya sea positiva, negativa o neutra, el número de protones, neutrones y el número de electrones. Es importante que ustedes apliquen eso a una tabla como esta. Entonces, fíjense aquí, ustedes van a tener valores de Z, A, protones, neutrones, electrones, dependiendo del caso, y ustedes deben rellenar los valores que hagan falta. Esto les quedaría como tarea para aplicación de lo que les acabo de
de -1.